Buenos días, mi nombre es Karina Rivera Arroyo y hoy les voy a estar hablando sobre mi revisión de literatura para el curso de microbiología ambiental. El tema es la resistencia a los antibióticos en el agua, ríos, lagos y plantas de tratamiento y cómo eso representa un riesgo serio para la salud pública. Para que tengan una idea de hacia dónde vamos, la presentación está dividida en 6 partes. Primero, vamos a ver por qué la resistencia a los antibióticos es un problema tan grave a nivel global. Luego, vamos a hablar de por qué el agua es uno de los lugares donde más se dispersa esa resistencia. Después voy a mostrar qué bacterias y qué genes resistentes se han encontrado en el agua, incluyendo agua potable. Vamos a ver también cómo se propagan esos genes entre bacterias. Voy a explicar por qué los tratamientos de agua actuales no son suficientes para eliminar el problema. Y voy a terminar con las conclusiones y qué se puede hacer para mejorar la situación. Bien, para empezar, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Básicamente es cuando una bacteria muta y ya los antibióticos que antes la mataban no le hacen nada. El problema es que esto está pasando a una escala brutal. En el 2019, solamente la resistencia a los antibióticos causó directamente 1.27 millones de muertes en el mundo. Y si contamos los casos donde fue un factor que contribuyó, llegamos a casi 5 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud la tiene en su lista de las 10 amenazas más serias para la salud global, al mismo nivel que el cambio climático o las pandemias. Y si no se hace nada, los modelos económicos proyectan que para el 2030 el PIB mundial podría reducirse entre 2 y 3.5% y más de 24 millones de personas podrían caer en pobreza extrema solo por este problema. O sea, no estamos hablando solo de un problema médico, tiene consecuencias económicas, sociales enormes. Ahora, ¿cómo llegan las bacterias resistentes y los genes de resistencia al agua? Hay 3 fuentes principales. Primero, los hospitales. Los desagües hospitalarios están llenos de antibióticos y de bacterias que ya son resistentes. Estudios en China encontraron que antes del tratamiento del agua, la concentración de ciertos antibióticos llegaba a 540 microgramos por litro. Y lo más preocupante, después del tratamiento, los genes de resistencia seguían presentes en el agua que salía de la planta. Segundo, la actividad agrícola y ganadería. El estiércol de los animales está cargado de genes de resistencia porque los animales también les dan antibióticos. Experimentos desarrollaron que en campos de arroz fertilizados con estiércol de cerdo, la cantidad de genes de resistencia en el suelo y el agua aumentó 40 veces en solo 4 meses. Y tercero, algo que mucha gente no sabe, los microplásticos. El zinc y el mercurio también seleccionan bacterias resistentes. No solo los antibióticos. Esto hace el problema mucho más difícil de controlar. Y como pueden ver en el recuadro de la derecha, lo más alarmante es que ya se han detectado genes de resistencia a antibióticos de último recurso en agua potable y en agua de río. Estamos hablando de agua que la gente usa todos los días. Esta tabla resume los genes de resistencia más importantes que se han encontrado en distintos tipos de agua. Voy a destacar los más relevantes. Los genes SUL1 y SUL2 son los más comunes en aguas cercanas a zonas agrícolas. Un estudio de 6 años seguidos en un lago en Suiza encontró que estaban presentes en todos los puntos de muestreo, todo el tiempo, o sea, es una contaminación constante y persistente. Los genes de BLA y QNRA le dan resistencia a las penicilinas, cefalosporina y quinolonas. Lo más importante aquí es que los genes sobreviven el proceso de tratamiento en las plantas de agua. Entran en el agua sucia y siguen ahí en el agua tratada. Los más peligrosos son los carbapenemasas, genes BLA-NDM y BLA-OXA48. Los carbapenémicos son antibióticos de último recurso, los que se usan cuando todo lo demás falla. Pues bien, estos genes se detectaron en agua potable de pozos. Eso es un problema bien grande. Y los genes MCR, que dan resistencia a la colistina, que es literalmente el último antibiótico disponible para ciertas infecciones.
Se encontraron en desagües hospitalarios en plásmidos, que son pequeñas piezas de ADN que se transfieren fácilmente entre bacterias. Para terminar con esta tabla, un estudio publicado en Nature Communications en el 2025 analizó 142 plantas de tratamiento de agua en 6 continentes y encontró 20 genes de resistencia presentes en él. Esta tabla muestra las bacterias resistentes que se han detectado en distintos tipos de agua. Y antes de explicar los datos, quiero que noten algo. Todas las bacterias en esta tabla tienen tasas de resistencia por encima del 58%. Eso es tremendo. Empecemos con el Acinetobacter baumannii. Es una bacteria que los hospitales conocen bien porque es muy difícil de tratar. En efluentes hospitalarios en Sudáfrica, el 58% de los aislamientos tenía resistencia extensa, que es casi panresistencia. Pero lo más impresionante es su capacidad de formar los biofilms, que son como capas protectoras que se forman sobre superficies. Para matar esa bacteria dentro de un biofilm necesita 255 veces más antibiótico del que normalmente se necesita, o sea, es prácticamente imposible de tratar en esas condiciones. El agua potable en Sudáfrica, el 90% de las bacterias tenían un índice de resistencia múltiple por encima del umbral de riesgo, el 90%, en agua que gente bebe. En Etiopía, el 65% de las bacterias en fuentes de agua potable eran multiresistentes, casi 2 de cada 3 bacterias. Y el caso quizás más preocupante de toda la revisión, en República Checa se aisló Clostridium difficile en el agua de un río. Esta bacteria causa infecciones intestinales severas y el medicamento de primera línea para tratarla es el metronidazol. Pues bien, este aislamiento tiene resistencia al metronidazol, que es un plásmido, o sea, en un fragmento de ADN que se puede transferir a otras bacterias fácilmente. Eso significa que esa resistencia puede diseminarse en la comunidad a través del agua. Esta gráfica muestra el porcentaje de bacterias resistentes encontradas en distintos tipos de agua, en 5. El eje horizontal es el porcentaje de aislamiento resistente y cada barra representa un estudio en un lugar diferente. El número más alto es el 90%. Eso es en agua potable de Sudáfrica. Casi todas las bacterias en esa agua tienen nivel de resistencia considerado de alto riesgo. El segundo es el 80%, pero este viene de cuencas rurales en Nebraska, eso es en Estados Unidos. Y eso es importante porque mucha gente piensa que esto es un problema de países en vías de desarrollo, pero Nebraska no lo es. Esto nos demuestra que la resistencia antimicrobiana en el agua es un problema completamente global. Los valores de 58 a 65% en efluentes hospitalarios y agua potable de África completan el panorama. En resumen, donde quiera que los científicos han buscado, han encontrado bacterias resistentes en el agua. Esta figura muestra la parte que a mí me parece más fascinante y más aterradora de todo el tema. ¿Cómo se propagan los genes de resistencia entre bacterias? El mecanismo se llama transferencia horizontal de genes, o THG. A diferencia de cómo normalmente pensamos en la herencia de padre a hijo, aquí las bacterias pueden pasarse genes directamente entre ellas, aunque no sean de la misma especie. Es como si tú pudieras darle una habilidad a alguien completamente diferente a ti con solo tocarlo. Esto ocurre de 3 formas. La primera se llama conjugación. 2 bacterias se conectan físicamente y una le transfiere un plásmido con genes de resistencia a la otra. La segunda es la transformación. Una bacteria capta ADN que está flotando libre en el agua y lo incorpora a su propio genoma. Y la tercera es transducción. Un virus bacteriano llamado bacteriófago transfiere genes de resistencia de una bacteria a otra. Y el lugar donde todo esto ocurre con mayor intensidad son los biofilms. Un biofilm es básicamente una comunidad de bacterias pegadas a una superficie, como las tuberías de agua, los grifos de los hospitales, las rocas de un río. Dentro del biofilm hay tanta densidad bacteriana y tanta comunicación entre células que el intercambio de genes de resistencia ocurre constantemente. Y el diagrama nos muestra el ciclo completo. Las bacterias resistentes y sus genes van de los hospitales, las granjas
y las industrias a las plantas de tratamiento. De ahí los cuerpos de agua y de ahí el agua potable. Y se retroalimenta, por eso es tan difícil de romper. Aquí llegamos a lo que en mi opinión es el hallazgo más importante de toda la revisión y también es el más frustrante. Los sistemas de tratamiento de agua que tenemos actualmente no son lo suficiente para eliminar los genes de resistencia. Básicamente, la figura de la izquierda muestra la eficiencia de distintos sistemas. Empecemos por el peor resultado. La desinfección convencional reduce prácticamente cero el total de genes de resistencia en el agua. Lo que hace es mover los genes del interior de las bacterias al agua en forma de ADN libre, donde siguen siendo peligrosos porque otras bacterias los pueden absorber. Las plantas de tratamiento hospitalarias convencionales eliminan entre un 44 y un 82% del ofloxacino, un antibiótico, pero los genes de resistencia siguen presentes en el agua que sale. Y esto es lo más que me sorprendió cuando lo leí. La ozonización, que se considera un tratamiento avanzado y caro, puede en ciertas condiciones aumentar la cantidad de bacterias multiresistentes en el agua. O sea, el tratamiento avanzado puede empeorar el problema. Ahora, los mejores resultados, el manejo correcto del estiércol animal, con técnicas como el compostaje, puede reducir los genes de resistencia hasta un 99%. Y la fotocatálisis, que usa luz visible y nanopartículas especiales, degradó el 82% de la tetraciclina en condiciones de laboratorio. Después de revisar toda esta evidencia, hay 3 conclusiones grandes que se repiten en todos los estudios. La primera es que los genes de resistencia están en absolutamente todas partes. No importa si es un lago de montaña en Suiza, un pozo rural en Etiopía, agua potable tratada en Puerto Rico o un desagüe de hospital en Sudáfrica. Los ARGS están ahí. Un estudio en el 2025 que analizó plantas de tratamiento en 6 continentes lo confirma. Esto no es una excepción, es la regla. La segunda es que los tratamientos que tenemos no funcionan lo suficientemente bien. Algunos hasta empeoran la situación. Esto quiere decir que la forma en que definimos agua segura tiene que cambiar. Si el agua pasó por la planta de tratamiento, pero todavía tiene genes de resistencia, ¿realmente es segura? Y la tercera, y esto me parece especialmente importante, es que no solo los antibióticos causan el problema. El zinc que se usa en sistemas de distribución de agua, el mercurio en ríos contaminados y los microplásticos también seleccionan bacterias resistentes. Eso significa que aunque controlamos completamente el uso de antibióticos, el problema seguirá creciendo si no atacamos también esa otra fuente. Para ir cerrando, estas son las 5 conclusiones principales de mi revisión. Número 1. La resistencia antimicrobiana en el agua es un problema global, estructural y que no va a desaparecer solo. Está en todos los continentes y en todos los tipos de agua estudiados. Número 2. Las plantas de tratamiento de agua residual no solo fallan en eliminar la resistencia, en algunos casos la amplifican. Necesitan convertirse en puntos de monitoreo activo bajo un enfoque que integre la salud humana, animal y ambiental al mismo tiempo. Número 3. Ya hay genes de resistencia a los antibióticos, de último recurso circulando el agua de acceso público. Esto es una emergencia sanitaria, no una amenaza futura. Número 4. Los biofilms son el motor principal de la propagación. Cualquier estrategia de control que no incluya los biofilms está incompleta. Y número 5. Las soluciones tienen que ser integrales. No funciona atacar solo los hospitales, o solo las granjas, o solo las plantas de tratamiento. Se necesita un cambio coordinado en todos los sectores al mismo tiempo, con regulaciones que exijan monitorear los genes de resistencia en el agua como un parámetro de calidad estándar. Y por aquí, esta diapositiva muestra algunas de las referencias principales. El trabajo escrito completo tiene la referencia en formato APA. Todos los estudios son de artículos primarios publicados entre en el 2021 y 2025. Y nada, espero que hayan aprendido mucho y que les haya gustado el tema.